Como cada país, Argentina también cuenta con sus propias costumbres y una cultura muy bonita, sobre la cual podemos escribir un libro entero. Argentina como país ofrece una gran variedad de actividades culturales, como por ejemplo el fútbol, entre otras, y artísticas, como teatro, pintura, escultura, música y literatura. Además, mantiene sus bailes y cantos más reconocidos en el mundo, como el tango en Buenos Aires y el folclore del interior del país. No tan solo esto forma parte de nuestra cultura, sino también nuestras pequeñas costumbres, nuestra forma de hablar, vestimenta y celebraciones. A continuación, vamos a ver algunas cosas que conforman la cultura de nuestro país, basándonos en la época de 1916 a 1955. El tango es un baile lleno de sensualidad que nació durante la década de 1800 en las zonas menos favorecidas de Buenos Aires, Argentina. Estas comunidades estaban habitadas por una rica diversidad de personas y que incluía a argentinos de origen africano, indígenas y caribeños. Por otro lado, también había muchos inmigrantes europeos que comenzaron a llegar en grandes olas hacia el fin del siglo. El movimiento elegante y apasionado del tango muestra la exótica mezcla de culturas de estos primeros bailarines de tango. Las melodías solemnes de esta música ofrecen al oyente un vistazo a la vida de los primeros inmigrantes argentinos. El tango se extendió posteriormente a las zonas más ricas de Buenos Aires. Este tipo de baile continuó en expansión y a principios del siglo XX se convirtió en una sensación por toda Europa y los Estados Unidos. La Edad de Oro de Argentina, es decir, entre 1930 y 1950, fue un periodo marcado por la prosperidad del país. Fue testigo de una explosión de popularidad y nuevos estilos del tango argentino. En la década de los 80, el tango obtuvo más popularidad por el reconocimiento internacional a través de varias películas de Hollywood. Hoy en día, en todo el mundo se han abierto escuelas de tango y en el 2009 la UNESCO la incluyó en su lista de Patrimonio Inmaterial Mundial. Este baile también atravesó barreras sociales en Buenos Aires y en las fronteras internacionales de todo el mundo. Tiene una amplia variedad de estilos. Los diferentes tipos de tango dibujan formas diferentes en el suelo, ya que se adaptan a los diferentes lugares. Las parejas también se abrazan de diferentes maneras, dependiendo del estilo. En algunos estilos los bailarines se abrazan en forma de V, en otros en una forma cuadrada. En algunos estilos piden un abrazo más estrecho y en otros necesitan un abrazo abierto. No importa cuál sea el estilo, el tango siempre apela a los sentidos y crea un vínculo entre los bailarines, perdidos en el momento armónico y tacto suave. Los bailarines de tango de todo el mundo se han enamorado de la pista de baile de sus parejas y del baile en sí mismo, y han tangueado su camino en un mundo de pasión, el cual se debe experimentar para comprenderlo. Ahora dime, ¿te gustaría bailarlo? El fútbol comenzó en Argentina el 20 de junio de 1867 por medio de los hermanos Thomas y Jan Hughes. Los primeros en jugar al fútbol eran empleados de bancos ingleses y financieras. A través de una solicitud en el periódico se convocó a una reunión el 9 de mayo de 1867 en la que fundaron en Buenos Aires Fútbol Club. Los deportes se practicaban los feriados y el 20 de junio en los bosques de Palermo fue el primer partido donde se enfrentaron 8 contra 8. Aún se podían usar las manos. La pelota era ovalada, grande y las reglas eran diferentes, pero es el primer partido del que se tenga registro en el país. En 1891 se creó la primera asociación de fútbol en Argentina. La misma tuvo una existencia fugaz, pero organizó el primer campeonato oficial. 2 años después, el 21 de febrero de 1893, Houghton fundó la Liga Definitiva,
que con sucesivos cambios de nombre adoptaría finalmente la denominación de Asociación del Fútbol Argentino, la octava asociación de fútbol en crearse en el mundo. El campeonato sudamericano se realizó en una Argentina que celebraba su centenario de la Revolución de Mayo. En 1916, Argentina busca otra excusa para volver a formar un torneo de fútbol propio con los mismos países de 1910, incluido Brasil. Los políticos locales aprovecharon la presencia de los extranjeros para seguir armando amistades y pequeños pactos económicos. Por su parte, el dirigente uruguayo Gómez aprovechó la disputa deportiva para buscar formalizar el fútbol en la región. El 9 de julio se creaba la Conmebol, el primer organismo de este tipo en todo el mundo. El deporte rey era más soberano que nunca en esta parte del globo. Argentina concurrió al primer mundial en Uruguay en 1930, siendo su primer partido ante Francia. La final de este mundial se jugó entre Argentina y Uruguay, otorgándole la Copa a Uruguay. La selección se negó a participar de 3 mundiales, por decisiones erróneas que tomaron los dirigentes que por entonces manejaban la AFA y ciertos funcionarios del gobierno. De esa manera, el fútbol quedó muy debilitado y la resolución del gobierno peronista fue no viajar para no pasar papelones. Los años posteriores trajeron escasos encuentros internacionales para la Argentina. En 1953 se llevó adelante uno de los pocos partidos internacionales significativos de ese periodo, un encuentro contra Inglaterra en Buenos Aires que terminó con triunfo 3-1 para Argentina. El impacto fue tal que aún hoy se celebra el 14 de mayo como el Día del Futbolista Argentino. El aislacionismo con el fútbol termina con el derrocamiento de Perón en 1955. Este periodo es el de las más exitosas participaciones olímpicas, panamericanas y automovilísticas en la historia. En Argentina, el fútbol, el deporte rey, se ha extendido como un arte, una pasión de multitudes y un efectivo medio de cohesión social. El folclore argentino es el resultado de una conjunción de culturas que fueron aportando lo suyo a lo largo de la historia. Sus raíces están en las culturas indígenas, originarias propias de nuestro territorio. Con el tiempo, ciertos movimientos culturales derivados de los hechos históricos fueron introduciendo cambios, por ejemplo, la colonización española, etc. El folclore argentino fue callado por los años de la dictadura, pero resurgió a partir de la Guerra de Malvinas, cuando se prohibió la reproducción de música en inglés. Así comenzaba una nueva era para el folclore argentino. La música folclórica argentina tiene características regionales diferenciadas. En la música litoraleña predominan géneros como el chamamé y la chamarrita. En el folclore surero patagónico predominan géneros como la milonga, el triunfo y el malambo. En el folclore cuyano predomina la cueca y la tonada. Así podríamos seguir nombrándolas. El norte argentino desde un comienzo se posicionó como un lugar donde las tradiciones nacionales permanecían vivas y donde residía el verdadero espíritu de la argentinidad. En 1896 se dio la primera exhibición cinematográfica en el país. Siguieron viniendo películas del exterior y al público le gustó. Obviamente, estas cinematografías eran mudas y no es hasta los años 30 donde se produce el nacimiento del sonido, dando lugar a la edad de oro del cine argentino entre los años 1930 y 1955. Es el poder de la palabra cantada y en especial de la canción popular lo que daría lugar a este nacimiento. Esto resalta la importancia del sonido más allá de un avance tecnológico, sino del poder de la palabra cantada y del tango como principal género musical en la Argentina. El poncho es una vestimenta ancestral y contemporánea a la vez, que atraviesa las fronteras y el tiempo. La utilizaron los nazcas y los incas como abrigo y objeto preciado en sus entierros, entre otros. Hay distintos tipos de ponchos, con sus respectivos lugares de origen. Por ejemplo, el poncho mapuche
Se realiza en las provincias patagónicas y otras zonas de influencia de este pueblo. Como este, hay más tipos de poncho. La fiesta nacional e internacional del poncho es considerada como la expresión cultural más importante de Catamarca. En ella se celebra el poncho de lana de vicuña y a sus tejedoras domésticas, las teleras. Fue instituida en 1954 como Festival de Tejido Catamarqueño, para conmemorar a la más auténtica, más característica y mejor lograda de las industrias regionales. En Argentina se utilizan ponchos de guarda, propios del diseño tradicional, con motivos pampa o andino, derivados de las tradiciones incas. Estos últimos de la ciudad de Belém, Catamarca, provincia que es considerada capital nacional del poncho. Su etimología es variada. Por ejemplo, Diego Abad de Santillán, en su Diccionario de Argentinismo 1976, poncho es una castellanización de la voz quechua punchú, con el mismo significado.